A mi padre dice que le interrogaron. Él estaba trabajando en la contrarrevolución con un grupo de amigos. Habían alquilado un apartamento frente al Palacio Presidencial, esperando que un día llegara Fidel Castro y tirarle con una bazuca. Y mi padre, que era técnico en radio y televisión, sabía de electricidad y todas aquellas cosas. Y era el que chequeaba los contactos de la bazuca e iba hasta allá al apartamento aquel, que estaba vacío, ¿no? El gobierno sabía que él andaba en algo. A él se lo llevan preso en el aeropuerto. Y el capitán le dice a mi mamá, usted y la niña se pueden ir, pero él queda retenido. Y mi mamá le dijo, o nos vamos los tres o no nos vamos. Porque eso es lo que ellos habían acordado. Yo digo, bueno, los de aquí no saben, los de allá tampoco. ¿Qué futuro tiene Cuba? ¿Qué va a pasar con ese país que no tiene raíces, que no tiene historia? Yo mando a amistades que allá me busquen documentos. Han arrancado los papeles de los libros, han vendido el patrimonio de Cuba afuera. Y entonces, ¿qué queda? ¿Qué va a quedar de Cuba dentro de 25, 30, 50 años? Y una noche, estando en una reunión en la casa llevándose a cabo, tocaron a las dos puertas a la vez. Todo el mundo se sobresaltó. La primera vez que lo hicieron, porque fue dos veces, la primera vez era una reunión de hombres de los Caballeros de Colón, y ellos vieron entrar muchos hombres, parece, digo yo, y entraron a registrar la casa y a hacer preguntas. Yo estaba acostado, yo estaba durmiendo, mi mamá le dijo, esa es la niña. No, no, a ella no la vamos a molestar. Y se fueron. Pero después, meses después, ya con Fidel, vinieron los milicianos un día que tenían una reunión del Movimiento Familia Cristiana y habían 10 matrimonios reunidos. Y lo mismo, tocaron por las dos puertas, o sea que a nosotros nos revisaron los de Fidel y los de Batista. Nacida en La Habana en 1947, Teresa Fernández Soneira pertenece a esa generación de cubanos que vivió el fin de la República y el comienzo del totalitarismo. En 1961, con apenas 14 años, partió al exilio junto a sus padres, dejando atrás su hogar en el edificio Foxa y los recuerdos de una infancia luminosa interrumpida por la revolución. Historiadora, investigadora y escritora, Teresa se ha dedicado a rescatar las huellas de la mujer cubana en la historia. Es autora de 6 libros publicados por Ediciones Universal en Miami, entre ellos Cuba, Historia de la Educación Católica, 1582-1961, Con la Estrella y la Cruz, y su monumental trilogía Mujeres de la Patria, donde documenta el papel de más de 1.400 cubanas que lucharon por la independencia en los siglos XIX y XX. A lo largo de su vida, ha participado en la Feria Internacional del Libro de Miami y en paneles del Cuban Research Institute de la Universidad Internacional de la Florida, siempre con una misión clara: devolverle nombre, rostro y voz a las mujeres que construyeron la nación cubana. Desde el exilio, Teresa ha hecho de la memoria su territorio. Su fe
Su sentido de identidad y su amor por Cuba atraviesan cada página que escribe. En esta conversación con Voces de Cuba, comparten no solo su testimonio personal, la niña que partió de La Habana con la promesa de volver, sino también su visión sobre la historia, la cultura, la fe y el futuro de un país que aún lleva en el alma. Teresa, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Voces de Cuba. No, gracias a ustedes por la invitación tan generosa. ¿En qué ciudad nació? Nací en La Habana el 22 de julio de 1947. ¿Y cómo transcurrió su niñez? Muy feliz porque mis padres tenían un matrimonio feliz y eso se transmite, ¿no? Aparte de que me criaron dentro de las normas cristianas, ¿no? Ya que ellos se habían conocido en la Acción Católica siendo todavía muy jóvenes. Y pues eso también me lo transmitieron. La fe. La fe, los principios, la moral. Y fue como una incubadora, ¿no? Yo sin eso, pues, es parte de mí. Yo crecí con eso y he seguido toda mi vida con esos principios, ¿no? Que ellos me pasaron. Usted nació cuando estaba finalizando el gobierno de Ramón Grau San Martín. Vino Sí, luego Pío Socarrás y el correcto. golpe de estado de Batista. ¿Qué recuerda de esa época? Bueno, era una niña porque cuando Grau se va, yo tengo 1 año o 2. Y después cuando entra Pío, pues seguía siendo una niña. Yo sí recuerdo la parte de Batista y todo lo que hubo al final, porque eso no se puede olvidar. Y ya yo tenía 12 años. Cuando llega el castrismo a Cuba, ya yo tenía 12 años. Por lo tanto, ya yo me daba cuenta, aunque me mantenían muy alejado de todo, ¿no? Todo lo que fuera política, aunque lo sufrí en carne propia porque mi padre pertenecía a los Caballeros de Colón y ellos, mi madre y mi padre eran del movimiento familiar cristiano también. Y había reuniones en la casa. Cuando eso ya al final vivíamos en el Foxa. ¿Cómo era vivir allí? ¿Cómo era vivir en esa Habana? Aunque eras muy joven. No, pero ¿Cómo era era vivir en esa Habana desde los años 50? maravilloso. Yo nunca pensé, mi padre siempre quería tener una casa y un amigo que tenía la iguala con el edificio de las ventas para vender los apartamentos convenció a mi padre de que comprara allí, que aquello iba a ser el paraíso y además lo que iba a valer años después. Y bueno, el apartamento tenía 3 cuartos, 2 baños, una cocina moderna, todo era moderno, por supuesto. Y de todas las habitaciones se veía el mar y yo desde mi cuarto veía el Main, lo tenía ahí mismo delante y aquí al lado el Nacional. Era una maravilla y una piscina grandísima en la que yo aprendí a nadar, porque yo era una niña. Y ahí vivimos 5 o 6 años, los últimos 6 años que estuve yo en Cuba. Pero era maravilloso porque tú entrabas por los pasillos. Bueno, aquello tenía un lobby de mármol espectacular y 4 elevadores que después dicen que una persona se cayó porque dejó de funcionar y la mujer se cayó y se murió, cosas así. ¿Qué han pasado después? Sí, se tupieron las cañerías porque entró agua de mar y el desastre. Y entonces me acuerdo que tú ibas por el pasillo y tú no veías apartamentos, tú no veías puertas. Era un pasillo y había una escalera así que bajaba y había 2 apartamentos hacia los lados, pero tú no lo veías desde la entrada. O sea que O sea, un estaba concepto muy moderno. súper moderno y abajo había tiendas. El Club La Torre estaba en lo alto de todo, que se veía una vista espectacular de toda La Habana. ¿Qué cosa era el Club de la Torre? Un restaurante que además era un club privado, pero tú podías ir a comer ahí, hacías tu reservación y comías ahí. Yo nunca comí ahí, pero bueno. Ahí vimos las carreras de Fangio cuando fueron las carreras de carros, se veían desde allá arriba. Aquello era una maravilla, ¿qué te puedo decir? Una maravilla.
En el Fox había entrada para la gente normal, ¿no? Como digo yo, y entrada de servicio. Y una noche, estando una reunión en la casa llevándose a cabo, tocaron a las dos puertas a la vez. Y entonces todo el mundo se sobresaltó. La primera vez que lo hicieron, porque fue dos veces, la primera vez era una reunión de hombres de los Caballeros de Colón y ellos vieron entrar muchos hombres, parece, digo yo, y entraron a registrar la casa y a hacer preguntas. Yo estaba acostado, yo estaba durmiendo, mi mamá le dijo, esa es la niña. No, no, a ella no la vamos a molestar. Y se fueron. Pero después, meses después, ya con Fidel, vinieron los milicianos un día que tenían una reunión del Movimiento de Familia Cristiana y habían 10 matrimonios reunidos. Y lo mismo, tocaron por las dos puertas, o sea que a nosotros nos revisaron los de Fidel y los de Batista. O sea, la primera, La el primera primer vez, incidente fue cuando Batista estaba o sea, la dictadura de Batista. correcto. Y después fue ya con la revolución. Usted viene de una familia de gallega, o sea, tiene una herencia. ¿Qué ha significado esa herencia gallega, española en su vida? Bueno, como yo digo, yo tengo sangre, yo tengo un caldo gallego en las venas, porque mis 4 abuelos fueron gallegos y los 4 fueron a Cuba, emigraron a Cuba al principio de la República, porque mi abuelo Soneira fue para Cuba en 1903, 1904 a trabajar en la bodega de un tío, en la carnicería de un tío. Tendría él 12 años, junto a su hermana que tendría 11, o sea que eran unos niños huyéndole a la guerra de Marruecos. Y por el lado de mi papá, mi abuelo también fue para Cuba, que era de Lugo, y en Cuba conoció a mi abuela, que era de Orense, y se casaron en Cuba. Y por el lado de mi abuelo, de mi mamá, mi abuelo volvió a España, conoció a mi abuela en una romería y regresó a Cuba con mi mamá, con mi abuela ya embarazada de mi mamá. O sea que mis 4 abuelos son gallegos y de ahí para atrás todos son gallegos. En mi familia, la primera generación cubana son mis padres y yo la segunda. Yo y mis primos, la segunda. ¿Cómo se traduce eso en el día a día de una familia cubana? Esa herencia, esa cultura o esas costumbres. Mis padres eran cubanos, se sentían cubanos y decían que ellos eran cubanos. Pero en mi casa se llevaban las costumbres españolas, porque teníamos a mis abuelos ahí con nosotros, viviendo con nosotros en Cuba, ¿no? O sea, hace que era mitad y mitad. Pero ya cuando nazco yo, ya la cosa cambia un poco, por lo menos yo me siento, cada vez que voy a España me siento como si estuviera en mi casa, porque además tengo muchos primos allá en Galicia, pero Cuba es Cuba y como decía mi mamá, yo soy cubana, primero que nada cubana, y mi abuela decía que ella amaba a Cuba como amaba a España, que Cuba era su segunda patria. O sea que yo me crié en esa balanza, ¿no? Y comíamos españoles, comida española, pero comíamos comida cubana y las costumbres se mantenían y mi abuela se ponía su mantilla para ir a misa el domingo y me llevaba. O sea, yo tengo de todo un poco, pero yo sé que también de la manera en que yo hablo y todo, como la gente me pregunta, ¿no? ¿Dónde tú eres? Porque lo tengo tan cerca y me crié en eso. Y claro, de niño uno se le pega toda la manera de hablar de los españoles. Así, claro. ¿Y cómo se interesó en la fotografía? Bueno, mi abuelo, el que vino, el que era de Lugo, el papá de mi papá, vino con un contrato para trabajar en un cafetal en Oriente, con nombre falso y pasaporte falso y todo para poder salir de España para evitar la guerra. Pero entonces fue para La Habana. En La Habana a él le gustaba mucho. Él era muy bohemio, lo que yo recuerdo. Él murió joven, pero yo me acuerdo de él. Y empezó a estudiar en la Academia de San Alejandro. Le gustaba mucho pintar y pintaba unos murales muy grandes que se han perdido todos. Y después le dio por estudiar fotografía, que era cuando estaban en auge la fotografía, que había empezado a principios de siglo en Cuba. A principios del siglo XX. Sí. Y entonces puso un estudio, le fue muy bien, se casó con mi abuela ya con el estudio. Y yo cuando era pequeña, pues visitaba, ya mi abuelo había muerto, pero entonces yo iba a casa de mi abuela a pasarme el fin de semana.
y tenía una cámara grande de esas de fuelle, con soporte de madera, de aquellas cámaras inmensas, ¿no? Y mi abuela me ponía un taburetico para que me encaramara y viera por el lente, ¿no? Cuando ella retrataba a las personas que venían a la fotografía, porque estaba al lado del consulado español, la casa, y se prestaba a que la gente viniera a sacarse fotos de carné o lo que fuera. Y entonces pues me gustó mucho, mi abuela como me transmitió aquello, me metí en el cuarto oscuro y empezábamos a revelar y yo veía aquel milagro de la fotografía, como salía la imagen, ¿no? Y después llevarlo y cortarlo y secarlo para entregárselo al cliente que a veces estaba esperando. Entonces eso me... Y mi padre le gustaba mucho también la fotografía, entonces me lo pasaron, yo no sé. Y entonces empecé ya mayor aquí a escribir. Me compraban artículos con fotografías de viajes que yo hacía. Tenían que ser con fotos, si no, no me los compraban. Y así pues iba cargada con 2 o 3 cámaras, un lente telefoto. Y cuando uno es joven hace todas esas cosas, ¿no? Y con esa carga andaba yo en mis viajes ¿Y a qué edad sale de Cuba? a los 14 años. Casi acabamos de cumplir octubre del 61, después de mucho trabajo, porque intentamos salir 2 veces. La primera vez ya en la pecera, donde nos tenían esperando para coger el avión. A mi padre lo llaman y me llaman a mí, nos meten en un cuarto a él y en un cuarto a mí. A mi padre dice que le interrogaron, que él estaba trabajando en la contrarrevolución con un grupo de amigos y tenía un sobrenombre y dejaba el carro parqueado en una calle, y en otra calle lo recogía un amigo. Habían alquilado un apartamento frente al Palacio Presidencial, esperando que un día llegara Fidel Castro y tirarle con una bazuca. Y mi padre, que era técnico en radio y televisión, sabía de electricidad y todas aquellas cosas. Y era el que chequeaba los contactos de la bazuca e iba hasta allá al apartamento aquel que estaba vacío, ¿no? De esto me enteré yo ya mayor, porque a mí me mantuvieron al margen de todo. Y entonces, claro, el gobierno sabía que él andaba en algo, aunque su nombre era muy común, Antonio Fernández, hay millones. Pero bueno, a él se lo llevan preso en el aeropuerto. Y el capitán le dice a mi mamá, usted y la niña se pueden ir, pero él queda retenido. Y mi mamá le dijo, bueno, pero ¿por qué? Bueno, no le podemos decir. Y a él se lo llevan preso y mi mamá pareció una loca con mi tío por toda La Habana buscando en qué estación de policía estaba mi papá. O sea, ella decidió no irse. Ella le dijo, ¿nos vamos los 3 o no nos vamos? Porque eso es lo que ellos habían acordado. Y mi padre me había sentado un día en el comedor de la casa y me había dicho, mira, esto está muy malo. Me acuerdo que el primer discurso que hizo Fidel, mi padre dijo, ese hombre es comunista y de aquí hay que irse. Tuvo mucha visión. Y entonces me sentaron en la mesa y me dijeron, mira, nos vamos a tener que ir, pero nosotros volvemos, no te preocupes que nosotros vamos a volver. Lo más 6 meses y estamos de vuelta. Y bueno, entonces mi madre como una loca buscando dónde estaba mi papá retenido. Y por fin lo encontraron en una estación de policía en La Habana Vieja, creo que era. Y dice mi mamá que el capitán estaba sentado en su buró, con las piernas arriba del buró, comiendo, y mi papá sentado en la máquina de escribir, haciendo su propia acta, porque el hombre parece que no sabía escribir, no sé. Y, y lo dejaron ir. Entonces mi mamá se le vencía el permiso en aquellos días para salir del país, un lío. Y el capitán le dijo, no, Teresa, no te preocupes, que yo te lo resuelvo. Y se quedó con el pasaporte de mi mamá. Pero bueno, no había otra opción. Y a los 2 días mi mamá volvió, le dio el pasaporte con el permiso El mismo que tenía detenido a mi a tu padre. papá. Sí. Y, y entonces era buscar cómo salir y por dónde, porque no era fácil ya O entonces. sea, ya en ese momento los cubanos necesitaban un permiso para salir de Cuba. Bueno, tenías que tener un patrocinador fuera de Cuba que diera fe por ti, ¿no? Y tu familia. En este caso eran los Caballeros de Colón, que mi padre había sido fundador en Cuba de los Caballeros de Colón, y entonces ellos le habían dado
el papel o la carta, lo que fuera, ¿no? Una carta de patrocinio. Exacto. Y entonces, así era como se salían en aquellos primeros meses del 60 y 61. Y entonces buscamos un amigo de mi tío. Mi tío trabajaba para la revista La Quincena, estaba muy involucrado en las cosas de la iglesia también. Y consiguió un vuelo por la KLM. Y bueno, 3 días después volvimos a intentarlo. Escondidos en la casa de mi abuela en La Víbora, en La Habana, porque no podíamos volver al Foxa, que era donde vivíamos, porque habíamos dicho que nos íbamos, porque íbamos con maletas, ¿no? Cuando nos fuimos, que nos íbamos a Varadero a pasarnos el fin de semana y no podíamos volver al Foxa. Nos escondimos en casa de mi abuela y entonces salimos de ahí para el aeropuerto por segunda vez. Llegamos al aeropuerto, llaman a mi padre, me llaman a mí, otra vez, vuelven a repetir la película, pero bueno, esta vez abrieron todo el equipaje, lo chequearon todo y nos dieron la salida. Cuando ya el vuelo iba a levantar, vuelo, ¿Hacia caminamos dónde iba el vuelo? para acá, para Miami. Para Miami. Con el transcurrir del tiempo te has convertido en historiadora. Yendo en retrospectiva, ¿crees que la República nació herida de muerte o la hirieron en el camino? La hirieron en el camino. Porque en música, en guaracha, en baile, en todo eso somos número uno, pero en política somos muy malos. Necesitamos instruirnos mejor en el plano político, porque no, el que venía atrás era peor que el anterior y era por lo que me han dicho a mí, lo que yo he leído, ¿no? Porque yo lo que cogí fue el final ya. Pero ya venía de Estrada Palma en adelante, todos eran dictadores y todos se querían quedar en el mando y el derroche de gastos. Y en el otro aspecto era maravillosa La Habana y por eso teníamos tanto turismo y por eso hicimos tanta buena música. Y además era un pueblo muy acogedor, que eso ha ido cambiando desgraciadamente, pero como digo yo, a mi generación le tocó bailar la más fea, con la más fea, porque mis padres disfrutaron una juventud fabulosa y mis abuelos rehicieron su vida de España en Cuba y les fue muy bien, pero a mí yo no pude disfrutar nada porque vine casi, cumplí 15 años y no pude tener ni fiesta ni tuve nada a trabajar en cuanto me acabé de graduar de high school, o sea que un contraste muy grande. O sea que usted considera que el fallo grande de la República fue el liderazgo político. Sí, El caudillismo será. sí, el egoísmo de quererse quedar en el puesto, de coger y robar y la botella que a ti te voy a poner aquí porque eres mi amigo. Y por supuesto hay excepciones, ya no estoy diciendo que todos cojearan de la misma pata. Bueno, porque se logró un desarrollo del país. O sea, habían leyes que lograron el desarrollo económico, No, comercial. sí, las construcciones y la gente empezó a mejorar sus vidas y mejor educación. En otros planos, magnífico. Pero bueno, había un parlamento, se dirimían allí las leyes, había libertad de expresión, a menos que hubiera dictadura, ¿no? Con la Sí, claro, Machado y Batista. había, pero yo que me dedico a la historia del siglo XIX más que nada, ya cuando acaba la guerra de independencia, ¿cuántos veteranos de la guerra se quedaron que no tenían ni para comer? Habían dado su vida por Cuba y Y sin su embargo, fortuna. y no tenían ni una pensión. Yo comprendo que al principio se estaban organizando, pero ¿cómo vas a tener hasta el año 1916 o por ahí, sin darles dinero a esos pobres veteranos? Falta de organización. Y después, ¿cuántos no murieron fuera de Cuba peleando o se enfermaron o lo que fuera? Y todavía hoy están enterrados fuera de Cuba, como por ejemplo la familia de Perucho Figueredo.
Está en Cayo Hueso, que yo vi, cada vez que voy a Cayo Hueso yo visito la tumba y hago mis rezos allí delante, porque está la esposa, 4 hijos y 2 nietos enterrados ahí todavía, nadie se ha ocupado. Y Juana Borrero, la poeta, ahí está enterrada también, entonces es como un desdén de los cubanos por sus cosas de antes, que a mí me tienen muy confundida, la verdad. Y siguiendo este mismo tema, usted se ha interesado por, como ya lo dijo, por el siglo XIX, pero también por el papel de la mujer en las dos guerras de independencia y durante ese periodo colonial, ¿no? Correcto, sí. Eh, ¿Por qué ese interés? Bueno, porque a mí siempre me ha gustado mucho la historia. Ya cuando era una niña en Cuba yo leía mucho de historia y yo decía, bueno, pero ¿dónde están las mujeres? Yo leía y leía y leía y fulanito y las esposas de fulanito, pero no ponían ni el nombre de la esposa de fulanito, del general tal, del general Mascual. Pero bueno, ¿dónde están las mujeres aquí? Y yo dije, no, pero hay que indagar, hay que buscar porque no puede ser. Y me propuse desenterrarlas. Y me fui a la Universidad de Miami y empecé a encontrar cosas. Claro, me tenía que leer un libro entero para a lo mejor encontrar dos nombres, pero eso me llevaba a otro y a otro y a otro y así. Y encontré 1.400 mujeres que de alguna forma o de otra trabajaron por la libertad en las dos guerras, en la del 68 y en la del 95. Y ahora estoy trabajando en el volumen 3 porque tengo 2 volúmenes, uno de la guerra del 68, otro de la guerra del 95, y trabajo en un tercer volumen sobre el exilio del siglo XIX, que se parece mucho al de ahora, con la única diferencia que en aquella época la gente se ayudaba más, eran más solidarios, amaban más a Cuba porque se iban las familias enteras o al exilio, a la guerra, se mantenían luchando por Cuba, fuera lo que fuera, pasara lo que pasara, y después volvieron a Cuba. El 90% de los cubanos regresaron cuando ya Cuba fue libre. Y entonces ese es el tema de mi próximo libro que estoy dándole forma ya, que había colonias en todas partes del mundo, igual que ahora. En todas partes había cubanos regados. Que habían huido durante las guerras de independencia de Sí, España. sí. Usted mencionó que su padre le dijo que iban a salir al exilio de forma temporal. Sí, Sin embargo, eso, nunca más pudieron volver. eso fue lo que se decía, ¿no? O sea, no, aquí los americanos no van a permitir que aquí que pase nada, ellos se van a meter y nos van a ayudar y vamos a regresar en 6 meses, lo más un año nos vamos. Imagínate si no fue así, que yo nunca, no me quise hacer ciudadana hasta 10 años después de haber llegado. Porque yo decía, no, si nos vamos para Cuba, ¿para qué yo me quiero hacer ciudadana americana? Y número 2, no quise hacer papeles ni nada. Yo viajaba con la tarjeta verde a ver a mi abuela a España, porque nosotros vivimos también en España, y viajaba como no era nadie. O sea, iba en una excursión y paraban a la excursión por mí, porque yo no era nadie. Yo tenía una tarjeta que nadie había visto, porque en aquella época, en los años fines de los 60, nadie viajaba de Cuba porque no había con qué. Pero bueno, mi abuela me invitaba y me pagaba el viaje y yo me iba a verla a Madrid. O sea que los abuelos suyos lograron salir de Cuba. Mi abuela paterna sí salió. Mis abuelos maternos se quedaron porque mis 2 tíos, los hermanos de mi mamá, tenían edad de servicio militar todavía y tenían familia y no podían irse. Tenía que irse todo el mundo y era muy difícil. O sea que murieron en Cuba. Sí, murieron en Cuba. Pero mi abuela paterna, que era viuda, se fue con mi tío para España y se quedó a vivir en España. Entonces yo iba mucho a España a verla. ¿Y ustedes vivieron en España después que habían vivido aquí en Estados Unidos? Sí, llevábamos 2 años aquí y mi abuela insistió en que fuéramos para allá para poder estar los pocos de la familia juntos y nos fuimos en el Covadonga por Nueva York, nos fuimos con lo poquito que teníamos, un televisor, una batidora,
una plancha y lo metimos en unas cajas y nos fuimos en el Covadonga para España. En Madrid yo terminé el bachillerato en el mismo colegio que había estudiado en La Habana, en el apostolado, porque las monjas tenían en La Habana, en Madrid y en Santander tenían colegios y las cubanas estábamos becadas, no nos cobraban a las cubanas y allí me encontré a 2 o 3 amigas de Cuba, cubanas. Éramos poquitas, pero lo único que teníamos que pagarnos era el uniforme y los libros. Todo lo demás corría por las monjas. Mejor no se pudieron Claro, pero era la primera congregación de monjas cubanas fundada en Cuba, con mujeres cubanas, la única que se fundó en aquella época del comienzo de las fundaciones de colegios. En 1892 fundaron el apostolado en La Habana. Y claro, la madre general era cubana en aquel momento cuando nosotros salimos para España. Y no nos quiso aceptar matrícula ni nada. Y ahí me gradué yo de bachillerato, porque mi padre también tenía problema en conseguir trabajo. Le pedían, con 42 años, le pedían servicio militar, que tuviera ciudadanía española, que no la tenía, experiencia de no sé cuántos años, y claro, no conseguía trabajo. Y por fin, con unas amigas mías del colegio, unas sevillanas muy simpáticas, que se hicieron muy amigas mías, le hablaron a un tío que era el dueño de la Philips Ibérica, que tenía tremendo cargo, y lo llamó a entrevista y le dio un puesto de administración, que no era lo que a mi papá le gustaba, pero bueno, era en su giro. Pero lo que ganaba no daba para independizarnos de mí, porque vivíamos con mi abuela, no daba y tuvimos que regresar para acá. Y él no se hizo ciudadano español siendo hijo de españoles. No, ellos nunca se hicieron españoles. Ellos fueron cubanos, cubanos. Qué interesante. Estos años que vienen posteriormente, ya en Estados Unidos, de vuelta a Estados Unidos, ¿cómo transcurren? Yo no me quería ir, la verdad que yo me sentía muy bien en España. Muy bien, además era otra vida, aquí yo decía, pero bueno, ¿a dónde me han traído? Que no hay ni aceras en la calle, la gente no camina aquí en la calle, no se ve a nadie. Y decía, ¿qué cosa es esto donde me han traído a Estados Unidos, no? Bueno, la primera llegada nos dieron $5 a cada uno y nos dijeron que teníamos 3 días para irnos de allí, de ese O sea, hotelito. ustedes llegaron como un... O sea, llegamos al aeropuerto aquí. Nos dio el gobierno americano $5 a mi mamá, a mi papá y a mí para comer por 3 días. Nos llevaron a un hotel que estaba donde está hoy el Centro de Arte y la biblioteca y todo por ahí. La biblioteca esa grande que han hecho nueva en Flagler. Esto era por la primera. Y ahí había un hotelito que se llamaba Batamiami. Cucarachero hasta lo último. Las alfombras tenían peste. Era un hotel como de los años 20, que se ve que nunca le habían hecho nada. Y estamos hablando del 61. Ya habían pasado 40 años por lo menos que habían hecho ese hotel. Y entonces nos dieron un cuartico para los tres. A mis padres una cama camera, a mí me pusieron una camita chiquitica y entonces había un ventilador inmenso aquí al lado de mi cama, que cuando tú te acostabas por la noche tú sentías las cucarachas dando contra las hélices de aquel Ay, Dios mío. ventilador. Mi mamá se tapaba con la sábana toda para que no le cayeran arriba. No, aquello fue. Y entonces comíamos en un Royal Castle que había frente por frente al hotel en pleno downtown. Y ahí es donde desayunábamos, almorzábamos y comíamos, que teníamos que estirar los $5 que nos habían dado para 3 días. Y entonces eso daba a los raíles del tren. Cuando aquello, yo no sé si ustedes llegaron a Miami en esa época, el tren pasaba por el centro de la ciudad. Yo dije, ¿qué cosa es esto? Con La Habana lo elegante que era. Yo decía, ¿pero qué clase de ciudad es esta? Y pasando esos raíles, entonces ya tú veías Macy's, que no era Macy's, era Burdines. Y entonces
había una parada de guaguas y había un letrero grandísimo que decía: toque de queda para los negros después de las 6 de la tarde. Y decía, no, 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 a mí me han traído para el lugar equivocado. Después entraba en el baño y había baño para negros, baño para blancos. Oye, eso lo viví yo. Y que ibas a alquilar un apartamento y te decían, no pets, no children, no Cubans. O sea, que no, los cubanos estaban incluidos en los animales y Era un o sea, no rechazo. querían cubanos alquilando apartamentos. No, eso fue al principio, principio. Había un racismo bastante marcado. Oh, sí, hasta el 70 por ahí, porque yo usé mucho el autobús y era así, y los negros se sentaban al fondo del autobús, no podían sentarse contigo. Cuba, sin embargo, era una sociedad donde no existía esa Pero claro que discriminación. no, por eso todo eso me chocaba a mí, y eso que era una niña, ¿no? Pero era del blanco al negro, y eso fue al principio. ¿Cómo era eso en Cuba? O sea, había discriminación contra los Ninguna, negros. ninguna. Yo tenía amistades negras en el colegio, y era un colegio privado. Mi prima, yo iba a los cumpleaños a casa de mi prima y tenía amistades negras, mulatas, lo que fuera. No había ningún problema, la verdad. Hombre, si vamos a ser sinceros, el cubano es racista. El cubano es bastante racista. Pero de la forma que te eduquen, tiene mucho que ver. Y en mi casa no hubo nunca discriminación por nadie ni por nada. Además, si tú eres cristiana de verdad, tú no puedes hacer eso. Seguro. O sea, el cubano es racista culturalmente tal vez, Sí. pero no estaba implantado en las leyes del No, 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 país nunca, nunca. un apartheid En semejante. tiempo de la esclavitud sí, pero ya después avanzamos, O sea, avanzamos. durante la República eso No, nunca ocurrió. eso no existía. Hombre, los negros tenían sus clubes, los blancos tenían sus clubes, pero mi papá tenía un empleado en su taller que era mulato. Eso no era un impedimento. Por lo menos en mi familia no lo era. En Cuba se llama de cariño a las personas mi negro o mi negra, que Exacto. no es una cosa despectiva, Sí, a mí me decían, negrita, ven para acá. por eso. Y Sí. entonces te choca eso, que aquí había ese racismo. Por supuesto, me chocaron muchas cosas. Y la falta de transporte, las edificaciones tan pobres comparado con una Habana tan cosmopolita y tan avanzada ya en aquella época. Esto era un pueblo de campo, como decía yo, a donde me han traído. En pleno centro de la ciudad, el tren pasando, el tren de carga pasando. ¿Y qué decían tus padres? Nada, no, es que esto es así, porque esto es un pueblo turístico, que es verdad. Aquí vivían de los hoteles, pero más nada, aquí no había nada. ¿Cuántos médicos y abogados no fueron a trabajar a manejar elevadores a los hoteles de la playa o a la tomatera a coger tomates porque tenían que darle de alimento a su familia y no había trabajo? ¿Y cómo consiguió su papá trabajo? Bueno, porque mi padre, al ser técnico en radio y televisión, había estudiado en Nueva York, sabía inglés y le fue más fácil. Entonces, claro, consiguió en un lugar donde hacían reparaciones de radio y televisión y por ahí se fue encaminando y estaba contento. Entonces, él un día me dijo, yo no voy a tener más negocio, porque en Cuba tenía su negocio. Yo trabajo por otro, pero con todo lo que me costó, estuvo esperando 6 años para casarse con mi mamá, porque no, hasta que arrancara su negocio, él no quería casarse. Y después de esperar tanto y tanto sacrificio para que después se lo cogieran todo, él dijo, no, no me interesa tener negocio otra vez, y que trabajo para otro. O sea, que el negocio que tenía su padre en Cuba fue confiscado Sí. Y el apartamento. antes de que ustedes No, se... no, no, porque nos fuimos justo al principio. Todavía empezaban a confiscar. Yo sí viví cuando entraron los milicianos en mi colegio, porque yo me fui a despedir de las monjas con mi mamá. Mi mamá había estudiado en ese mismo colegio. Y o sea que éramos las dos antiguas alumnas.
y mami quiso irse a despedir de las monjas, porque se metieron a cogerse el colegio y aquello estaba lleno de milicianos. En la capilla le habían quitado todo, como si fuera un búnker, aquello era un búnker, como si fueran a atacarnos en cualquier momento. Estaban las bolsas de arena acumuladas en la capilla y los milicianos con las armas largas te registraban todas cuando entrabas y cuando salías. Y fue una despedida rápida, ¿no? A las madres, abrazos, besos, llantos y cosas. Y ellas se fueron unos días después. Todavía el colegio es colegio, pero está en muy mal estado, por supuesto. El Sagrado Corazón cabía a la parte de afuera del colegio, en la fachada. La llevaron al cementerio donde estaban enterradas las monjas ya fallecidas. Y algunas otras cosas se las llevaron a casa de antiguas alumnas que se quedaban por el momento. Lo demás todo se perdió. Yo me acuerdo de una monja, después en un viaje que yo hice a España, que fui a la casa general que tenían en Madrid, siempre las íbamos a ver y nos hacían arroz con frijoles y bistec empanizado para que estuviéramos en la onda, ¿no? Cubana, Sí, la cosa cubana. todavía quedaban monjas de aquella época y nos cocinaban cubanas. Y una me dijo que cuando se fueron por miedo habían quemado muchísimas cosas, se habían deshecho de muchísimas, porque como yo estudié en España, yo quería que me legalizaran las notas de Cuba y no había forma porque todo eso lo habían botado por miedo a represalias contra las alumnas o con lo que fuera. Pero quedaba una monja que había sido superior en la época mía y entonces firmó un documento y lo aceptaron con las notas de Cuba. Más o menos, tú sabes. ¿Esas religiosas eran cubanas o eran españolas? Había ya mitad y mitad, pero en la época de mi mamá eran cubanas. El inicio del exilio fue complejo para ustedes, pero se mantuvieron viviendo aquí en Miami. Luego que regresan de España, ¿en qué se desarrolló su padre o su mamá? Bueno, mi padre volvió al trabajo que tenía cuando se fue. Lo pudo recuperar, porque estuvimos casi 2 años en España. Pero cuando volvió, el italiano le dijo que volviera, gracias a eso, ¿no? Y a mí me matricularon en un colegio de monjas americanas, Notre Dame Academy, que estaba un poco más al norte de Miami Shores, que ya no existe. Eran monjas de Filadelfia, muy estrictas, pero a la vez muy modernas, porque hacían cosas que las monjas de Cuba jamás hubieran hecho, como era irse a la playa a bañar, cosas de esas, ¿no? Y después venir el lunes todas rojas del sol. Pero bueno, allí éramos mayoría de cubanas y fuimos aprendiendo el inglés a lo que fuera, no había maneras, ¿no? Y, y nada, de ahí me gradué y ya tuve que ir a trabajar enseguida porque había que ayudar en la casa. O sea que no termina el bachillerato en España, sino que lo termina en Estados El Unidos. problema es que cuando llegué aquí las monjas americanas no me aceptaban. Ellas decían, pero ¿cuándo tú duermes? Con toda aquella cantidad de asignaturas que yo tenía en España, que es verdad. Eran 16 asignaturas en una semana. Porque además tuve que revalidar el cuarto año de bachillerato con geografía de España, historia de España, un montón de cosas que yo no tenía idea. Me quedaba por las noches hasta tarde estudiando para poder pasar lo que era la reválida en el instituto, porque después del colegio tenía que revalidarlo a nivel nacional. Era en un salón grandísimo en el Instituto Beatriz Galindo en Madrid, que habíamos varios colegios examinando reválida de hembras o de varones. Y entonces había un estrado hacia el final, eso nunca se me olvidará, era negro, y los catedráticos con unas togas negras sentados en aquel estrado, cristal, espejos todos a los lados para ellos ver si estábamos copiando o lo que fuera. Y los alumnos que seríamos 100 muchachas examinando a la vez. Y ellos se paseaban te daban un papelito que lo tengo guardado, lo debería poner en un marco, con 4 preguntas. Si fallaba una, estaba frita.
Tenías que pasar las 4 preguntas lo mejor posible. Y eran de desarrollo las preguntas. Sí. Lo único que no tuve problema fue en el inglés, porque era francés o inglés, y yo cogí inglés por lo menos tener algo a favor mío, ¿no? Pero bueno, no, todas pasamos, por lo menos las cubanas pasamos todas. Y ya con eso, pues aquí fue el Miami-Dade College, después fue a Barry University. Terminé mis estudios por las noches, porque en eso mi papá muere repentinamente de un infarto y entonces era yo la que tenía que mantener mi casa, no me había casado y trabajaba por el día y estudiaba por las noches. ¿Y en qué se gradúa? Humanidades, que era lo que a mí me gustaba, ¿no? Y mi mamá decía, pero con eso no se come. Bueno, pero es lo que me gusta a mí, mami. Y con mucho esfuerzo fui pagando los estudios por las noches y después ya yo escribía cuando aquello y seguí. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, no me ha faltado nada. Vaya, me ha faltado efectivamente mi patria y algunas amigas que más nunca vi, aunque aquí pude reencontrar a 23 que nos seguimos reuniendo casi todos los meses o cada 2 meses nos vemos. De apostolado, o sea, De Cuba, sí. del colegio Estos de son Cuba. amistades de kinder, de toda la vida. 70 años, amigas. Volviendo a Cuba republicana, a lo que ha ocurrido en Cuba desde su perspectiva histórica, 2 fenómenos, caudillismo y machismo. ¿Cuánta influencia ha tenido el caudillismo y el machismo en el carácter cubano para llevarnos a donde estamos hoy? Bueno, muy negativo porque en cuanto al caudillismo ya dije todo el problema que viene de atrás ya de Estrada Palma. Pero en cuanto al machismo, que yo he tenido experiencias, pues ha sido yo creo que es una que tiene que ver mucho con la educación del cubano. Que la mujer era para quedarse en la casa, cuidar a los hijos, atender el trabajo de la casa. Te lo digo por mi madre, sobre todo, estaba estudiando en farmacia y mi padre cuando ya se iban a casar le dijo, no, deja de estudiar y dedícate a la casa. Era como, y mi madre como que lo aceptó. O sea, que era una cosa, parte de la cultura, ¿no? La mujer en su casa, tranquila, el hombre en la calle. Y el hombre puede hacer, pero la mujer no puede hacer. Entonces la mujer es prostituta, pero el hombre no es prostituto. Y es lo mismo uno que el otro. Para mí es lo mismo el que se prostituye si es hombre o mujer. Pero es la mentalidad. Para mí es una cosa de educación. Y viene todo mucho de España también. Porque son las costumbres que ya se arrastran de muy atrás. Y no solo en Cuba, yo creo que toda la América Latina es muy machista, muy machista. Ahora es cuando la mujer está empezando a despertar, creo yo, porque eso es otra, no se daban cuenta o se sentían muy cómodas en un segundo lugar, no sé. Yo como no he estudiado esa parte, no puedo elaborar mucho, pero es lo que yo veo desde afuera, ¿no? Sin embargo, durante la República hubo un protagonismo de la mujer Sí. en organizaciones, Sí. instituciones, incluso políticas, sociales, económicas, profesionales. Sí. Había muchas mujeres que se graduaban de la Universidad de La Sí, Habana. porque ya estaban las mujeres formadas. Ya venía otra generación un poco más progresista, digo yo. Una generación posterior a la de su mamá, o anterior. No, anterior a la de mi mamá ya empezó, porque en los años 20 empezó el movimiento feminista. Y ya esas mujeres hicieron cosas increíbles con todo el rechazo que tenían. Y había patriotas que habían luchado en la guerra que escribían en los periódicos criticando el machismo. Pero entraba por aquí y salía por allá. O sea que les costó mucho trabajo a esas mujeres, las pioneras, como digo yo, que rompieron fuego, ¿no? Y hasta que llegó el comunismo y aquello entonces fue para atrás otra vez. Porque fíjate que no hay ninguna figura femenina así destacada en todos estos años. Esa era la otra pregunta, ¿no? O sea, ya dentro del totalitarismo comunista, de esta etapa tan larga, de tantos años ya, es interesante cómo en el discurso
dicen que la mujer, etcétera, crean organizaciones femeninas. Sin embargo, No hacen nada. ha habido un atropello a la mujer Exacto, durante estos años. exacto. Y todos los días hay un tiroteo y el hombre mata a su esposo, a la niña, al que fuera. Sigue, sigue, sigue. Es más, ahora es peor. Y a nivel institucional también. También. Pero aquí mismo, no sé si decirlo, pero aquí mismo en el exilio, como hay un rechazo, ¿no? Al protagonismo de la mujer. Un rechazo que es doloroso, pero existe. ¿Habremos aprendido la lección o no? No. En el exilio no hemos aprendido mucho. Yo por lo menos no lo veo así. Yo que llevo 64 años viviendo en Miami, a no ser los 2 años en España, yo noto que no se ha aprendido nada, que no, es más, últimamente veo mucha decadencia entre el exilio, no les interesa el problema de Cuba. A mí me preocupa mucho la gente que vino de mi edad, que fueron los últimos que conocieron Cuba, porque ya de ahí para abajo eran muy pequeños y no se acuerdan, pero de los que éramos de mi edad, muy pocos les interesa el problema de Cuba y leen sobre Cuba y están al día sobre las cosas cubanas, pero todavía los hay, pero más para abajo no. Entonces ya los hijos de mi generación ya son americanos, ya les cuesta trabajo hablar castellano, les cuesta trabajo llevar las costumbres nuestras, se van a estudiar a otros estados y ya prácticamente como que se pierde esa cultura nuestra forma de ser, nuestras costumbres. Y entonces yo digo, bueno, los que vinimos, no hay futuro porque no saben nada de Cuba, no leen de Cuba. Y los que vienen ahora y los que se quedaron allá, que les enseñaron mal las cosas, que enfocaron la historia de forma tergiversada totalmente, que lo que quieren es salir escapando de aquel infierno y no quieren volver a saber más nunca de nada de aquello. Yo digo, bueno, los de aquí no saben y los de allá tampoco. ¿Qué futuro tiene Cuba? ¿Qué va a pasar con ese país que no tiene raíces, que no tiene historia? Porque han desarticulado totalmente la Biblioteca Nacional, por ejemplo. Yo mando a amistades que allá me busquen documentos. Han arrancado los papeles de los libros, han vendido el patrimonio de Cuba afuera. Y entonces, ¿qué queda? ¿Qué va a quedar de Cuba dentro de 25, 30, 50 años? O sea, el régimen ha vendido Sí, todo ese bagaje de cultura, de arte, de qué hacer durante la República y anterior, durante la colonia, lo han ido vendiendo y desbaratando tú y vas a destrozando. eBay y ves montones de cosas de Cuba a la venta. Lo vende el régimen. Yo me imagino que tendrán sus contactos que están en diferentes países del mundo, en Canadá, en España, y venden las cosas. Pues yo he comprado cosas de Cuba en eBay, algunas muy baratas, que yo digo, yo las voy a rescatar. Yo no sé a quién se las voy a dejar, pero yo tengo en mi casa algunas cosas, porque me da dolor pensar que el pasado de Cuba se va a perder o lo va a comprar una persona sin escrúpulos para, ¿sabrá Dios qué? Sin embargo, hay jóvenes dentro de Cuba que están ávidos de Sí, conocimiento, pero que tienen hambre de saber. es la minoría, es la minoría. Y si no lo encauzas por buen camino, les entra mal la información. Y hay poco rigor, esa es otra cosa que yo noto, que los historiadores en Cuba tratan de hacer cosas buenas. Yo tengo libros en mi casa, yo los compro, pero les falta rigor. No sé si es que no saben cómo hacerlo o no sé, no sé. Claro, pero un historiador en Cuba que publique un libro en Cuba está metido dentro de una camisa de fuerza, o sea, no Sí, puede también no decir ciertas puede. cosas. Exacto.
O sea, ahí, Y tiene que meter el problema político en el libro de alguna forma. Y hablar más de los norteamericanos o de lo que sea. Siempre hay un poquito ahí adentro. Es una pena tan grande que yo digo, ¿qué va a pasar? Y yo lo comentaba eso con mi editor, con Manolo Salvat, que acaba de fallecer, que yo no veía futuro para Cuba, que qué iba a pasar con esas generaciones que van a venir y que a lo mejor van a tratar de levantar Cuba en un futuro. Pero ¿basado en qué? ¿Qué raíces tienen? Si no tienen la cultura cubana, si les falta, les falta ¿qué se puede hacer en ese sentido? educar, dar cursos, más cursos, y llamar a esa juventud que es la que es el futuro, y instruirlos, porque si no, se pierde. Yo anoche estaba viendo un programa sobre Armenia, que precisamente tenían ese problema, que los turcos habían acabado con los armenios hace mucho tiempo y habían perdido parte de su cultura al morir tanta gente. Y había una señora que decía que habían luchado muchísimo, muchísimo, muchísimo por volver a resurgir de todo aquello que se había quemado, tanta gente muerta. Y esto es como si estuviéramos muertos también, yo creo, porque como yo digo, cada vez que yo doy una conferencia, el que no tiene raíces no es nadie. Tú tienes que saber de dónde tú vienes. ¿Qué fue lo que pasó en tu país? ¿Cómo se formó esa sociedad? ¿Cómo naciste tú? ¿Quién era tu familia? Y a mí me da mucha pena cuando yo hago mis investigaciones que yo llamo a personas que tuvieron patriotas en sus familias, pero patriotas conocidos, no cualquier Juan Pérez, no, no, eran patriotas conocidos y no saben nada de la historia de sus familias, no conservan récord ninguno, no saben cómo se llamaba su abuela. Es muy triste. Es como si nos hubieran educado, o es mejor dicho, es que somos muy superficiales. Y para la fiesta sí, pero para estudiar no. Para la bachata, para la conga, para eso enseguida somos el número uno. Pero cuando la cosa es seria ya es diferente. Yo me siento decir esto, pero yo estoy muy desanimada con el futuro de Cuba porque no veo gente con cerebro que de verdad quiera levantar aquello. Claro, también usted está desde acá y no tiene el conocimiento desde adentro de lo que puede haber. Puede que no esté viendo el panorama completo, pero es con lo que yo me encuentro todos los días haciendo mis investigaciones. Y me pregunto, ¿quién va a seguir esto? Cuando yo no esté aquí, por ejemplo, ¿cuántas mujeres hay interesadas en el tema de la historia de Cuba? Dime tú. 3 o 4 en otras universidades del norte. Y ya. Preocupante. ¿Cuándo es que muere su mamá y qué impacto tiene esa separación física? Bueno, viví con mi madre toda mi vida. Mi madre murió en el 2015 y solo me quedan unas primas que tengo por aquí cerca de donde vivo ahora. Me mudé de mi casa para estar más cerca de ellas, ¿no? Pero ellas también vinieron hace poco de Cuba, o sea, así que no podemos compartir totalmente porque ellas tienen una visión distinta a la que tengo yo. Y ellas a veces no me comprenden a mí lo que yo les digo, ¿no? Entonces, porque claro, ellas tienen allá en Cuba todavía familia. Yo todavía tengo un tío en Cuba, hermano de mi mamá, con 89 años en La Habana. Y yo nunca he vuelto, ni pienso volver mientras aquello continúe. Porque como digo yo no les voy a regalar dinero, ni... Además es un asunto de dignidad. Ir a Cuba, ¿a qué? A sufrir, a venir de psiquiatra, porque a eso es a lo que vendría. No. Entonces, ¿usted considera que va a haber dificultad en la comunicación entre los cubanos que han vivido la mayoría del tiempo en el exilio y los cubanos que se han desarrollado dentro de la isla? Es que van a haber muy pocos de los que llevamos aquí mucho tiempo
los que tenían mucho interés en Cuba es la generación de mis padres que ya se fue. Queda la mía, que tiene un poco de interés, un poco, pero ya tienen hijos americanos y ya es otra cosa. Y a lo mejor no vuelven. Lo más probable es que vayan de paseo, pero no van a volver. Que tienen su vida aquí con sus hijos y sus nietos. Yo lo digo por mis amistades, ¿no? Y sé lo que me han contado. Entonces, aquello va a quedar para los que están allá o los que quieran volver, que están aquí y no están contentos y van a volver. Pero no creo que sea mucha gente tampoco. ¿Usted volvería? Yo volvería. Yo quiero mucho a Cuba, a pesar de haber vivido toda mi vida aquí, pero 64 años aquí es muchos años, toda la vida. Pero yo he mantenido la cultura y creo que me ha ayudado también tener familia española, que no he perdido el idioma, que he seguido leyendo, que he seguido viajando y que quiero a Cuba, quiero a Cuba y quiero saber su historia. Me paso la vida en eso. ¿Y cuál considera usted que es su legado? Mis libros, mis investigaciones, mis escritos, cosas que he recuperado, que muchas personas no, que yo escribo diariamente a lo mejor y que la gente se entera y aprenden algo y mantengo eso vivo, ¿no? Cuando murió ahora Manolo Salvat, me llamó el doctor Marcos Antonio Ramos, y, que es un historiador también, y me dijo, por favor, no te dejes caer, tú tienes que seguir, tú tienes que seguir. Así que por favor, no dejes esos libros y sigue publicando. Y pienso hacerlo hasta que Dios me llame. ¿Cuán importante es la fe para el pueblo cubano del futuro? No hay. Eso es uno de los puntos más difíciles y más dolorosos. Que por eso también yo creo que tenemos lo que tenemos, porque faltaba ese ingrediente entre los cubanos que no se preocuparon nunca por la iglesia, ni no digas la iglesia católica, cualquier forma de culto a algo, ¿no? Era, Forma de espiritualidad, o no sea, sé, práctica no espiritual. había ninguna espiritualidad, muy poca. Había, qué sé yo, cuando mis padres empezaron en la acción católica en los años 30, los hombres no iban a la iglesia o si iban se quedaban atrás parados. Era un, Era un rechazo a la iglesia también, a la iglesia católica, porque cuando la guerra de independencia la iglesia española había estado de parte de España y en contra de los cubanos. Y ya eso creó una atmósfera enrarecida, ¿no? Y las mujeres eran las que iban y para eso muy poquitas. Iban cuando la Virgen de la Caridad, la Virgen de Regla, pero no hay educación religiosa. El ingrediente de la fe será importante para el futuro. Muy importante. Muy importante porque ahí está la moral, ahí están los principios, ahí están los valores. Y si no se conoce, volvemos a caer en lo mismo. Volvemos a caer en lo mismo. Alguien nos dijo aquí en Voces de Cuba que el pueblo cubano carecía de humildad y que ahora con este proceso ha tenido que ser más humilde y que eso es un elemento importante para que la fe renazca. En mi caso particular, cuando yo vine de Cuba, nosotros seguimos yendo a la iglesia aquí. Claro, las misas eran en inglés y todo era en inglés hasta que pasó mucho tiempo. Y sí notamos que los cubanos habían regresado a la iglesia. Al cabo de un tiempo empezaron otra vez empezaron a ir a la iglesia porque en Cuba no iban. Empezaron a ir a la iglesia buscando ese hueco que tenían adentro, además de que se sentían mal en el exilio, el sufrimiento, la separación con la familia. Entonces buscaban algo con que llenar aquel vacío. Y vimos como la iglesia, por ejemplo, yo iba a Corpus Christi, que era el barrio donde yo vivía, y esa iglesia se llenó de cubanos
que en tiempos normales no hubiera sucedido. O sea, si no hubiéramos venido tanto y hubiera pasado lo que pasó, estoy segura que no hubieran acudido a la iglesia. Y después se fundó San Juan Bosco con mucho esfuerzo, y aquella iglesia se llenaba. O sea, en el exilio la gente se vio que le pesaban el callo y volvieron a la iglesia. Y eso ayudó, positivo. Pero los que vienen ahora, por supuesto, no han tenido esa educación y no les nace, no les nace, porque no saben nada de religión, no saben nada de quién es Dios ni nada. Si usted hubiera tenido una familia, hijos, nietos, ¿usted cree que no hubiera podido dedicarse a escribir? Posiblemente no tanto. No tanto, pero sí me hubiera dedicado a escribir algo. Pero claro, le tengo que dedicar tiempo a la familia, ¿no? Claro. Ese es el problema que tenemos las mujeres, ¿no? Que tenemos un rol doble en la casa y en la calle. Y es difícil, sobre todo en este país, que hay que trabajar y trabajar mucho. Si no, no puedes comer. Entonces, yo creo que sí, que yo hubiera podido escribir, pero quizás hubiera habido un tiempo ahí mientras tenía a los niños pequeños, no podía dedicarme a escribir tanto. Ya después, sí, lo hubiera hecho porque es algo que me gusta, siempre me gustó. Cuando usted piensa en lo que ha sido su vida, el quehacer que ha tenido, los logros que ha tenido con sus libros, ¿qué cambiaría y qué dejaría? Me hubiera quedado en España y hubiera venido aquí a nutrirme de cubanismo. Y por lo demás, yo creo que no hubiera cambiado nada, porque yo aquí he podido desarrollarme como persona y estoy satisfecha con lo que he hecho y quiero hacer más. Y le pido a Dios que me dé unos añitos más para terminar unos proyectos que todavía me quedan en el tintero, ¿no? ¿Qué es Cuba para usted? Qué pregunta. Parte de mi alma, parte de mi ser, de mi crianza, de mis costumbres, de todo. Porque yo americana soy porque tengo un pasaporte americano, pero soy cubana. Así que vivo pensando en la liberación que posiblemente no vea. No tengo mucha esperanza de que en mi tiempo se dé. Ojalá se diera, porque Dagoberto Valdés me dice, prepárate que tienes que venir a honrar al padre Varela aquí a la Universidad de La Habana. Y eso viene pronto. Ojalá. Él es demasiado optimista. Yo no lo veo tan... Pero sin Cuba yo no hubiera podido vivir. La llevo dentro.